6 poderosas lecciones budistas para desapegarte y ser libre. El sufrimiento humano, según enseñó el Buda, no nace tanto de lo que nos ocurre, sino de la manera en que nos aferramos a lo que ocurre. Nos aferramos a las personas, a las cosas, a las ideas, a los resultados que deseamos, a los recuerdos que ya no existen y a los miedos que aún no han sucedido. Vivimos encadenados a un constante «quiero que esto sea así» o «no quiero que esto cambie», sin darnos cuenta de que esa resistencia es la causa de nuestra ansiedad, de nuestra frustración y de nuestra sensación de pérdida. La práctica del desapego, en el sentido más profundo del budismo, no consiste en renunciar al amor, a los vínculos o a los sueños, sino en dejar de identificarse con ellos. Es comprender que nada de lo que percibimos es permanente, que todo fluye, que todo se transforma y que la libertad interior surge cuando ya no tememos perder lo que amamos, porque comprendemos que nada puede perderse realmente, solo cambia de forma. El desapego es una disciplina interior, no es frialdad ni indiferencia, es sabiduría emocional. Es la capacidad de amar sin poseer, de actuar sin esperar, de dar sin exigir, de estar sin depender. Y es en ese espacio donde la mente se libera de sus cadenas y el espíritu encuentra paz. Buda lo resumió en una frase sencilla: el apego es la raíz del sufrimiento, y cada enseñanza que dejó tiene el poder de ayudarnos a soltar una parte del peso que llevamos dentro, a liberar nuestra mente de las expectativas y a recordar que la felicidad no se halla en controlar la vida, sino en fluir con ella. En las siguientes 6 lecciones exploraremos los pilares del desapego budista. Cada una de ellas es una puerta hacia la libertad interior, una comprensión profunda que puede transformar la manera en que vives, amas, trabajas y enfrentas el mundo. Aprenderás que el verdadero poder no está en retener, sino en soltar, no en dominar, sino en comprender, no en huir del dolor, sino en abrazarlo con plena conciencia, porque solo quien no teme perder es verdaderamente libre. Comprende la impermanencia, todo cambia, todo fluye. La primera y más esencial lección del desapego budista es la comprensión de la impermanencia. En sánscrito se conoce como anicca, una de las 3 marcas de la existencia, junto con el sufrimiento, dukkha, y la ausencia de un yo permanente, anatta. Comprender la impermanencia no es un concepto intelectual, es una experiencia profunda. Es mirar la vida con los ojos despiertos y ver que nada, ni una emoción, ni una persona, ni una situación permanece igual. Todo se encuentra en constante transformación. Desde el instante en que nacemos, el cambio nos acompaña. Nuestro cuerpo cambia, nuestra mente cambia, nuestras relaciones se modifican, nuestros deseos se transforman. Sin embargo, gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra resistencia a ese movimiento natural. Queremos que las cosas sean eternas. Queremos que el amor no se acabe, que la juventud no desaparezca, que la estabilidad no se rompa, que la felicidad dure siempre. Pero la existencia no se detiene, y cuando intentamos detenerla, nos duele. Buda observó esto con claridad en su meditación bajo el árbol Bodhi. Vio que la mente humana vive en una ilusión, la ilusión de permanencia. Y en esa ilusión se gestan todas las expectativas. Creemos que si logramos algo, podremos conservarlo, que si alguien nos ama hoy, lo hará igual mañana, que si tenemos éxito, ese éxito nos protegerá para siempre. Pero cuando la vida demuestra su naturaleza cambiante, cuando el amor se transforma, cuando el éxito se desvanece, cuando la salud se altera, sentimos que el suelo se derrumba bajo nuestros pies. En realidad, no es la vida la que nos traiciona, es nuestra mente la que no acepta su naturaleza mutable. Aceptar la impermanencia no significa resignarse, sino despertar. Es mirar el paso del tiempo sin miedo. Es comprender que todo lo que nace
debe morir. Todo lo que comienza debe terminar, y que cada final encierra el germen de un nuevo principio. Cuando un monje budista observa una flor, no solo ve su belleza, ve también su transitoriedad. Sabe que esa flor se marchitará, que sus pétalos caerán, que volverá a la tierra y que de esa misma tierra nacerán nuevas flores. Esa visión no le roba la belleza del momento, al contrario, la intensifica. Saber que algo es efímero nos enseña a valorarlo más y a aferrarnos menos. El apego nace del deseo de eternidad en un mundo que no la ofrece. Deseamos detener el flujo del río, pero el río solo sabe fluir. Cuando comprendemos esto, algo en nuestro interior se relaja. Ya no necesitamos controlar, ya no necesitamos aferrarnos con miedo. Podemos mirar una relación y amarla por lo que es hoy, sin exigirle que sea igual mañana. Podemos disfrutar de un éxito sin pensar en cuánto durará. Podemos aceptar una pérdida sabiendo que todo forma parte de la danza de la existencia. La mente que comprende la impermanencia se vuelve ligera como una hoja sobre el agua. Ya no lucha contra la corriente, simplemente flota con serenidad. Imagina por un momento que pudieras aceptar cada cambio de tu vida como una oportunidad y no como una amenaza. ¿Cómo sería tu día si no tuvieras miedo de perder lo que amas? ¿Cómo se sentiría tu corazón si supiera que cada transformación es un acto de amor del universo, mostrándote que nada se destruye realmente, solo se transforma? Esa comprensión es la puerta del desapego. No hay libertad posible sin aceptación profunda del cambio. La práctica consiste en observar el movimiento constante de la vida sin identificarse con él. Si una emoción surge, obsérvala. Mira cómo aparece, cómo se intensifica y cómo se disuelve. Si un pensamiento te visita, obsérvalo también. No es permanente. No eres tú. Cuando haces esto una y otra vez, descubres algo asombroso. Tú mismo eres cambio. Tu identidad, tus opiniones, tus deseos, todo está en movimiento. Y si tú mismo eres impermanente, ¿qué sentido tiene aferrarte a lo que también cambia? El desapego no es desinterés, es alineación con la verdad más profunda, la verdad de que todo pasa. Los monjes zen practican este principio en cada respiración. Al inhalar, aceptan el presente. Al exhalar, lo dejan ir. Cada respiración es una metáfora de la vida. Tomar, vivir, soltar. El problema es que nosotros, en la vida cotidiana, inhalamos sin exhalar. Queremos retener lo que amamos, acumular, conservar, dominar. Y cuando llega el momento de soltar, porque todo lo que entra inevitablemente debe salir, sufrimos. El desapego es esa exhalación consciente que libera el alma. Si aprendes a observar sin poseer, amar sin esperar, vivir sin miedo al fin, descubres que nada te pertenece y por lo tanto, nada puede serte quitado. Esa es la esencia de la Nika. Nada es tuyo y sin embargo, todo puede ser amado plenamente. Practica esta comprensión en tu vida diaria. Cuando algo hermoso te suceda, agradécelo sabiendo que pasará. Cuando algo doloroso llegue, respira sabiendo que también pasará. Cuando sientas alegría, vívela sin miedo. Cuando sientas tristeza, contémplala sin rechazo. Cada experiencia, buena o mala, es una ola que se eleva y se disuelve en el océano de la conciencia. No necesitas detener el mar para disfrutar de su belleza. El desapego comienza en el instante en que dejas de luchar contra el flujo del cambio. Y cuando dejas de luchar, la vida deja de doler. No porque ya no haya pérdidas o transiciones, sino porque has aprendido a navegar sobre ellas con aceptación, como un viajero que comprende que cada estación tiene su propio propósito. En los textos antiguos del Dhammapada se dice, todo lo compuesto está sujeto a disolución. Practica diligentemente. Estas palabras fueron las últimas que pronunció el Buda antes de entrar en el Nirvana. No como una advertencia, sino como una revelación. Comprender la impermanencia es comprender el corazón mismo de la existencia.
nada dura, y en esa verdad paradójicamente está la paz. Así que cada vez que algo cambie, recuerda, esto también pasará, y en esa certeza encontrarás descanso. No te resistas al cambio, conviértete en él, porque cuando fluyes con la vida fluye contigo. Y allí, en el fluir sin miedo, empieza la libertad. Suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas que pueden transformar tu mente y liberar tu espíritu de los apegos que te impiden ser verdaderamente libre. Aprende a soltar, la sabiduría de no aferrarte a nada. Soltar no es una acción que se realiza con las manos, sino con el corazón. Es un movimiento interno, silencioso y profundo, que consiste en dejar de sostener aquello que ya no puede crecer contigo. No se trata de eliminar lo que duele, sino de liberarte de la necesidad de que sea diferente. Buda enseñó que la raíz del sufrimiento está en el apego, pero lo que muchas personas no comprenden es que el apego no se refiere únicamente a lo material o a las personas, sino también a las ideas, a los recuerdos, a las expectativas y a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Aferrarse a algo es negarse a ver la naturaleza cambiante de la vida, y por eso aprender a soltar es el acto más poderoso de amor y libertad que puede realizar el ser humano. Cuando una persona no sabe soltar, vive en guerra con la realidad. Lucha contra lo que ya fue, contra lo que no puede controlar, contra el curso natural del tiempo, y esa resistencia le roba la paz. Lo irónico es que cuanto más se aferra, más sufre, y cuanto más sufre, más se aferra buscando seguridad. Es un círculo vicioso que solo se rompe con la comprensión profunda de que el control es una ilusión. No podemos detener la marea, ni evitar que las estaciones cambien, ni impedir que las personas sigan su propio camino. Todo lo que podemos hacer es aceptar el flujo de la vida y dejar que nos transforme en lugar de oponernos a él. Soltar no es rendirse ni volverse indiferente. Es un acto de profunda confianza. Es decirle al universo, confío en el movimiento de la vida, aunque no lo entienda. Es permitir que la energía siga su curso natural, sin retenerla con el miedo. Muchas veces creemos que si soltamos, perderemos, pero en realidad, solo cuando soltamos, ganamos espacio para lo nuevo. Mientras tus manos estén ocupadas sosteniendo lo que ya se ha ido, no podrás recibir lo que está llegando. La vida está en constante renovación, y aferrarte al pasado es como negarte a respirar. Intentas retener el aire viejo, y sin embargo, ese mismo aire debe salir para que otro pueda entrar. Así es también con las relaciones, los sueños, los momentos y las versiones de ti mismo. Buda decía que el apego es como un fuego. Cuando te aferras, alimentas una llama que termina consumiéndote. A veces, el fuego parece darnos calor y seguridad, pero si lo abrazamos demasiado, nos quema. Por eso el desapego es la práctica de mantener el fuego en su lugar, disfrutarlo sin dejar que te destruya. No es abandonar la vida, es aprender a vivirla sin dependencia. La sabiduría de soltar no nace del rechazo, sino de la comprensión de que nada ni nadie puede pertenecer verdaderamente a otro. Todo lo que llega a ti lo hace por un tiempo. Su función no es permanecer, sino enseñarte algo. Cuando una relación se termina, lo primero que surge es el deseo de retener. Creemos que si nos aferramos con suficiente fuerza, podremos evitar el dolor. Pero el dolor de soltar no proviene de la pérdida en sí, sino de nuestra resistencia a aceptarla. El sufrimiento nace cuando queremos que la realidad sea diferente de lo que es. Si observas con atención, verás que el momento más doloroso no es cuando algo termina, sino cuando nos negamos a aceptarlo. En el instante en que soltamos, el dolor comienza a transformarse en claridad. Porque soltar no destruye lo que fue, simplemente lo libera de la prisión del deseo. Hay una parábola budista que lo explica con precisión.
Un discípulo preguntó a su maestro, ¿cómo puedo dejar ir lo que me duele? El maestro sonrió, tomó una taza y la llenó de agua hasta el borde. Luego la sostuvo con su mano extendida. Pasaron unos minutos y la taza comenzó a pesar. El maestro dijo, mientras más tiempo sostengas algo, más te dolerá. No importa cuánto te esfuerces en mantenerlo, el peso aumentará con el tiempo, pero cuando sueltes, sentirás alivio inmediato. El discípulo entendió. Soltar no cambia el pasado, pero te libera del peso de cargarlo. En la práctica budista, aprender a soltar implica una observación constante. Cada vez que surge un pensamiento, una emoción o un deseo, lo contemplas con atención. Si lo ves nacer, podrás verlo también desaparecer. Si lo nombras sin identificarte con él, lo liberas. Esto es enojo, esto es miedo, esto es apego. Y cuando lo reconoces, deja de dominarte. Porque lo que se observa con plena conciencia pierde el poder de controlarte. El desapego no se logra reprimiendo lo que sientes, sino abrazándolo con atención hasta que se disuelve. Soltar también significa renunciar a la idea de yo como algo fijo. La identidad que creemos tener, con nuestras historias, heridas y roles, es otro tipo de apego. Nos aferramos a la imagen que construimos de nosotros mismos, temiendo que sin ella no seremos nada. Pero esa imagen no es más que una ilusión, un conjunto de recuerdos y pensamientos que cambian a cada instante. Cuando comprendes esto, te vuelves libre para ser, sin necesidad de proteger una forma. La vida te transforma constantemente, y si te permites fluir con ella, descubres una versión más ligera y auténtica de ti mismo. Soltar no siempre significa dejar físicamente algo. A veces es un proceso interno. Puedes seguir viviendo con alguien, seguir trabajando en el mismo lugar, seguir caminando por los mismos caminos, pero con un corazón libre. El apego es una actitud mental, no una circunstancia externa. Si tienes paz, puedes estar en medio del caos sin sufrir. Si tienes apego, puedes estar en el paraíso y aún sentirte preso. Por eso, el trabajo del desapego es un camino hacia adentro. No se trata de cambiar las condiciones, sino la forma en que las experimentas. Soltar es aprender a estar presente sin resistencia. La vida misma te enseñará a soltar si estás dispuesto a escuchar. Cuando pierdes algo, cuando una persona se aleja, cuando un proyecto no sale como esperabas, el universo te está recordando la naturaleza transitoria de todas las cosas. Cada pérdida es una lección disfrazada. Te invita a mirar más allá de lo que se va, hacia la libertad que queda cuando todo se desprende. Muchos buscan el control porque creen que la seguridad se encuentra en lo predecible, pero el budismo enseña que la verdadera seguridad está en la aceptación del cambio. Lo que permanece no es lo que retienes, sino la conciencia que observa todo lo que pasa. En los textos del Canon Pali, el Buda utiliza la imagen de una cuerda para explicar el apego. Dijo, el apego es como tomar una cuerda ardiente creyendo que es un lazo de oro. Mientras más fuerte la sostienes, más te quema. Esta metáfora es poderosa porque revela nuestra confusión. Creemos que el apego nos da placer, pero en realidad nos produce sufrimiento. Creemos que amar es aferrarse, pero el verdadero amor libera. Creemos que la estabilidad proviene del control, pero la estabilidad real surge de la aceptación. Cuando ves esto claramente, el acto de soltar ya no parece una pérdida, sino una liberación. Cada vez que te sientas tentado a aferrarte, recuerda que el amor no necesita cadenas para ser auténtico. El amor es una energía que fluye, no una posesión. Cuando amas desde el desapego, no intentas cambiar al otro, ni exigir que te pertenezca. Simplemente permites que sea, y en ese espacio florece lo más puro del vínculo. Los maestros Zen suelen decir que la flor no necesita ser arrancada para ser admirada. Si la dejas en su lugar, la belleza permanece sin sufrimiento.
Lo mismo ocurre con las personas, con los sueños, con las etapas de la vida. Si las dejas ser, si las dejas ir, cuando es tiempo, permanecerán en ti de una forma más profunda que la física. En el proceso de soltar también hay un duelo. No se trata de negar la tristeza. Buda nunca enseñó que debas eliminar las emociones, sino que las observes con compasión. Soltar duele porque implica aceptar la impermanencia, pero ese dolor no es destructivo, es purificador. Es como el fuego que transforma el metal en oro. El sufrimiento consciente limpia la mente de la ilusión, te vuelve más ligero, más real. Por eso, en lugar de huir del dolor, abrázalo con presencia. Dile, sé que estás aquí para enseñarme a soltar. Y verás cómo el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. También es importante comprender que soltar no es un acto que se hace una vez y ya está. Es un proceso continuo. A veces sueltas una situación y meses después vuelves a sentir apego. No significa que hayas fallado, significa que estás aprendiendo. El desapego se cultiva igual que una flor, con paciencia, atención y constancia. Cada día, la mente vuelve a querer poseer, controlar, aferrarse, y cada día tú vuelves a recordarle que no necesita hacerlo. Ese recordatorio constante es la verdadera práctica. Es como limpiar un cristal una y otra vez hasta que la luz pase sin obstáculos. Hay una frase atribuida al Buda que resume esta enseñanza. Deja que todo ocurra, no retengas, no resistas, todo se irá por sí solo. Esta es la esencia del camino medio. No necesitas luchar contra la vida ni entregarte a la pasividad, simplemente camina con ella. La energía que usas para resistir el cambio es la misma energía que podrías usar para comprenderlo. Cuando aceptas lo que es, cuando sueltas la necesidad de controlar, surge la serenidad. Y en la serenidad ves las cosas como realmente son. Soltar no te hace débil, te hace sabio. Porque solo quien ha aprendido a perder puede vivir sin miedo. Solo quien ha soltado puede amar sin condiciones. Solo quien ha renunciado al control puede actuar con claridad. La mente apegada vive en tensión constante, siempre preocupada por proteger algo. La mente desapegada, en cambio, vive en ligereza, en gratitud, en apertura. Y esa apertura es la puerta de la iluminación. Buda alcanzó el nirvana no por acumular conocimientos, sino por soltar todas las ilusiones que le impedían ver la realidad tal como es. El desapego es la culminación de ese proceso. Si observas la naturaleza, verás que todo suelta. Los árboles dejan caer sus hojas para poder renacer en primavera. Los ríos sueltan sus aguas para seguir su curso hacia el mar. Las estaciones se suceden unas a otras sin resistencia. El universo entero está en un acto constante de soltar. Solo el ser humano se aferra, y es ese apego lo que crea el sufrimiento psicológico. Cuando te alineas con la naturaleza, cuando imitas su sabiduría, descubres que soltar no es contra la vida, es participar plenamente en su danza. Soltar también implica perdonar. El resentimiento es otra forma de apego. Te aferra a lo que ya pasó, te mantiene encadenado a la herida. Crees que al retener el enojo, proteges tu dignidad, pero en realidad solo mantienes vivo el dolor. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, sino liberarte de la carga de seguir llevándolo. Es soltar la historia que te ata al pasado. Cuando perdonas, no cambias el pasado, pero transformas el presente, y en ese acto te devuelves la paz que habías perdido. Por eso, Buda decía, aferrarse al enojo es como tomar veneno esperando que el otro muera. Soltar ese veneno es un acto de amor hacia ti mismo. El desapego también se aplica al futuro. No solo nos aferramos a lo que fue, sino también a lo que deseamos que sea. Nos obsesionamos con los resultados, con las metas, con los planes, y esa obsesión nos roba el presente. La práctica budista enseña que debemos actuar con intención, pero sin expectativa.
haz lo mejor que puedas, pero suelta la necesidad de controlar el resultado, porque los frutos de tus acciones no te pertenecen. La vida tiene su propio ritmo y lo que es tuyo llegará en el momento correcto. Cuando trabajas desde el desapego, actúas con serenidad. Cuando trabajas desde el apego, actúas con ansiedad. La diferencia no está en lo que haces, sino en el estado interno con el que lo haces. Soltar entonces es vivir en libertad. Es estar en el mundo sin ser del mundo. Es participar de la vida con plena entrega, pero sin miedo a perder. No significa desinteresarte, sino amar sin condiciones. No significa alejarte de todo, sino acercarte con presencia, sin intentar poseer. La mente que suelta vive en gratitud constante, porque comprende que cada experiencia es un regalo temporal. Y los regalos temporales son los más valiosos, porque nos enseñan a apreciar el momento sin exigir eternidad. Cuando logras soltar, algo milagroso ocurre. Lo que realmente te pertenece, permanece. Lo que no te pertenece, se va sin esfuerzo. La vida se vuelve más simple, más ligera. Ya no necesitas luchar para mantenerlo todo bajo control. Dejas que las cosas fluyan y descubres que el universo no necesita tu intervención para funcionar. Descubres que la sabiduría está en permitir, no en resistir. Y con el tiempo, entiendes que nada se pierde realmente, porque todo lo que dejas ir, deja también una semilla en ti, una comprensión, una madurez, una nueva forma de mirar. En la práctica del desapego, cada día es una oportunidad para soltar algo. Un pensamiento, un miedo, una expectativa, una vieja identidad. No hay acto más revolucionario que ese. En un mundo que te enseña a acumular, tú aprendes a liberar. En una sociedad que glorifica el control, tú aprendes a confiar. En un tiempo donde todos buscan tener, tú eliges ser. Y ese simple cambio de perspectiva transforma por completo la calidad de tu vida. Porque cuando sueltas, dejas de vivir en tensión y comienzas a vivir en paz. Al final, comprenderás que soltar no es perder, es ganar espacio para el alma. No es rendirte, es despertar. Es la diferencia entre una mente que lucha y una mente que entiende. Todo lo que intentas retener se convierte en carga. Todo lo que permites fluir se convierte en sabiduría. El verdadero desapego no te separa del mundo, te une a él de una manera más pura, más sincera, más libre. Y en ese estado la vida deja de ser una batalla y se convierte en una danza. Soltar es la forma más alta de amor, porque es la única que respeta la libertad del otro y la tuya propia. Cuando aprendes a soltar, te das cuenta de que nunca poseíste nada. Solo compartiste momentos, energías, caminos, y eso basta. Lo que fue amor siempre será parte de ti, aunque cambie de forma. Lo que fue tuyo no necesita estar presente para seguir existiendo dentro de tu conciencia. Y lo que se va no lo hace para castigarte, sino para abrir espacio a lo que debe llegar. Cada respiración que tomas es una lección de soltar. Inhalas y luego exhalas. Si te negaras a soltar el aire, morirías. Así de natural es el desapego. Así de esencial es aprender a dejar ir. Por eso, el budismo no te pide que elimines nada, sino que vivas en armonía con el ciclo natural de tomar y soltar. En cada exhalación hay una liberación, y en cada liberación una nueva oportunidad de renacer. Y cuando finalmente logres soltar, sentirás algo que las palabras apenas pueden describir. Una paz que no depende de nada. Una serenidad tan profunda que ya no necesitarás controlar, ni temer, ni exigir. Ese es el verdadero sentido de la libertad espiritual. No la ausencia de vínculos, sino la ausencia de dependencia. No la soledad, sino la plenitud. No la frialdad, sino el amor consciente. Así es como la enseñanza del desapego transforma la vida. Soltar no te hace perder, te devuelve a ti mismo. Y en esa plenitud silenciosa descubrirás
que no hay nada que falte, porque nunca hubo nada que realmente te perteneciera. Todo era un préstamo sagrado del universo, y cuando aprendes a devolverlo con gratitud, la existencia misma te sonríe. Suscríbete al canal para seguir explorando estas enseñanzas budistas que te guiarán hacia una vida más libre, más ligera y en profunda armonía con el fluir de la existencia. El deseo y la ilusión del control. Cómo el ego crea apego. El Buda enseñó que el deseo es la raíz del sufrimiento. No porque desear sea en sí mismo algo malo, sino porque el deseo, cuando nace del ego, se transforma en una fuerza que nos encadena. La mente humana, movida por la ilusión de control, busca constantemente apropiarse de lo que considera fuente de placer y rechazar lo que interpreta como causa de dolor. Así comienza la rueda interminable del apego, del anhelo, de la frustración. Deseamos que las cosas sean de una cierta manera, que las personas actúen conforme a nuestras expectativas, que el futuro se acomode a nuestros planes, y cuando la realidad no obedece, sentimos rabia, miedo o decepción. El problema no está en el mundo, sino en nuestra insistencia en querer controlarlo. El deseo y el control son dos caras de la misma moneda. Una mente que desea es una mente que teme perder lo deseado, y una mente que teme perder, inevitablemente, busca controlar. La ilusión de control nace de la ignorancia de la naturaleza de la vida. Creemos que podemos dominar las circunstancias si pensamos lo suficiente, si planeamos con precisión, si nos esforzamos más. Pero la existencia tiene su propio ritmo, su propia inteligencia. Los planes humanos son como castillos de arena, hermosos, pero vulnerables a la primera ola. Aún así, el ego se aferra, convencido de que su poder personal es capaz de moldear el universo. Y cuando la vida se sale de sus esquemas, se siente traicionado. No entiende que el sufrimiento no proviene del cambio externo, sino de la resistencia interna a lo que no puede controlarse. Cuando la mente se calma y acepta la impermanencia, el deseo pierde su urgencia y el control deja de ser necesario. Pero mientras el ego domine, la ilusión de control se repetirá una y otra vez, generando dolor. El ego es una estructura psicológica creada por la mente para definirse a sí misma. Es la voz que dice, yo soy esto, yo tengo esto, yo merezco esto. Pero esa voz no es la esencia verdadera del ser. Es una construcción frágil, hecha de pensamientos y comparaciones. El ego no puede existir sin el deseo, porque su identidad depende de lo que obtiene o de lo que teme perder. Quiere ser admirado, reconocido, amado, respetado. Quiere tener razón, quiere sentirse superior o seguro. Cada uno de esos quiero es una cadena. Cuanto más desea el ego, más se ata a las circunstancias externas, y cuanto más se ata, más sufre cuando la vida cambia. El deseo no solo crea apego a las cosas, sino también a la idea de uno mismo. Nos volvemos prisioneros de una imagen, tratando de mantenerla intacta ante los ojos de los demás. Así, vivimos para defender un personaje, olvidando que el personaje es solo una máscara que oculta nuestra verdadera naturaleza. El deseo es movimiento constante. En cuanto se satisface uno, surge otro. Conseguimos lo que anhelábamos y por un momento sentimos alivio, pero ese alivio es efímero. Pronto aparece la inquietud de un nuevo anhelo. La mente no sabe estar quieta. Su naturaleza condicionada la impulsa a buscar sin descanso una felicidad que siempre parece estar un paso más adelante. Esa búsqueda perpetua es lo que el budismo llama taña, la sed insaciable de placer, poder o existencia. Mientras la mente esté gobernada por taña, nunca conocerá la paz. El deseo es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. El ego, movido por esa sed, se agota en la persecución de lo inalcanzable
y sufre al descubrir que nada externo puede llenar el vacío interno que él mismo crea. El control, por su parte, es la forma que adopta el miedo cuando intenta disfrazarse de fuerza. Controlamos porque tememos. Tememos perder, tememos sufrir, tememos no ser suficientes. Así nos convertimos en vigilantes obsesivos del curso de la vida, planificando cada detalle, anticipando cada peligro, tratando de predecir lo impredecible. Pero cuanto más intentamos controlar, más nos invade la ansiedad, porque la vida, en su sabiduría infinita, no puede ser encadenada. El río no pide permiso para fluir, el viento no consulta antes de soplar. La naturaleza entera obedece un orden que no depende de la voluntad humana. Y sin embargo, el ego insiste en interferir, creyendo que su pequeño conocimiento puede mejorar la perfección del universo. La práctica del desapego budista invita a mirar el deseo y el control no con juicio, sino con comprensión. No se trata de eliminar los deseos, sino de verlos tal como son, fenómenos pasajeros que surgen y desaparecen en la mente. Cuando observas el deseo sin identificarte con él, pierde su poder. No necesitas seguirlo ni reprimirlo, simplemente lo ves y al verlo, se disuelve. Lo mismo ocurre con la necesidad de controlar. Cuando reconoces que la vida se mueve por sí misma, que las circunstancias no siempre obedecen tu voluntad, nace la humildad. Esa humildad no es debilidad, es sabiduría. Es entender que hay una inteligencia mayor guiando todo lo que ocurre, una corriente que te lleva incluso cuando crees estar remando por tu cuenta. El ego, sin embargo, no quiere aceptar esto. Vive del conflicto. Necesita sentir que domina algo, que su esfuerzo tiene un propósito. Por eso busca constantemente nuevas metas, nuevos desafíos, nuevas razones para sentirse importante. Pero cuanto más se aferra a la ilusión del control, más grande es su frustración, porque el universo no responde al deseo del ego, sino a la armonía del todo. La vida no obedece a nuestros caprichos, sino a un orden invisible que solo puede ser comprendido por una mente en silencio. Cuando logras aquietar esa voz interna que exige, que compara, que quiere tener razón, descubres que no necesitas controlar nada. Descubres que ya estás siendo sostenido por la existencia misma. El deseo y el control también se manifiestan en las relaciones humanas. Queremos que los demás nos quieran como nosotros queremos, que piensen como pensamos, que actúen de acuerdo con nuestras expectativas, y cuando no lo hacen, sentimos dolor. Pero ese dolor no proviene del otro, sino de la resistencia del ego a aceptar la diferencia. Amamos desde el deseo de posesión, no desde la libertad. Por eso sufrimos. Decimos amar, pero en realidad queremos controlar. Buscamos seguridad en los afectos, pero el amor real no es seguridad, es presencia. El amor que nace del desapego no impone condiciones, permite que el otro sea tal como es. Cuando dejamos de querer controlar a las personas, el amor se vuelve puro, porque deja de ser una transacción y se convierte en una comunión. El deseo no se limita a lo material ni a lo emocional, también se extiende a lo espiritual. Muchas personas buscan la iluminación como un objeto más que obtener. Quieren alcanzar la paz, dominar la mente, llegar al nirvana como quien conquista un trofeo. Pero esa misma ambición espiritual es otra forma de apego. El ego se disfraza de buscador y utiliza incluso la espiritualidad para fortalecerse. Yo quiero ser sabio, yo quiero ser libre, yo quiero despertar. En todos esos pensamientos, el yo sigue siendo el protagonista, pero el verdadero despertar ocurre cuando ese yo se disuelve. No hay nadie que alcanzar la iluminación. La iluminación surge cuando desaparece el que busca. El Buda explicó que el deseo nace de la ignorancia de la verdadera naturaleza del ser y de la realidad. Mientras creamos que somos un yo separado, necesitaremos desear algo para sentirnos completos.
Pero cuando comprendemos que no hay separación, que somos parte de una totalidad viva, el deseo se transforma en gratitud. Ya no buscas afuera lo que ya eres. La necesidad de controlar se disuelve, porque te das cuenta de que nunca hubo un tú controlando nada, solo la vida moviéndose a través de ti. Esa realización no puede entenderse con la mente, debe experimentarse con el silencio del corazón. El deseo crea ilusión porque promete felicidad. Nos convence de que cuando obtenga esto o cuando logre aquello, seremos plenos. Pero cada vez que alcanzamos un deseo, descubrimos que la satisfacción dura poco. Entonces aparece un nuevo anhelo, una nueva meta. Es un ciclo infinito. En realidad, lo que buscamos no es el objeto del deseo, sino la sensación de plenitud que creemos que traerá. Pero esa plenitud no está en el objeto, está en la mente que deja de desear. Por eso Buda enseñó el camino del medio. No caer en la indulgencia del placer ni en la negación del deseo, sino en la comprensión profunda de su naturaleza. Desear no es un pecado, pero creer que el deseo puede darte felicidad es una ilusión. En la meditación, uno observa cómo surge el deseo. Aparece un pensamiento, quisiera que esto durara más, o ojalá pudiera tener aquello. Si lo sigues, te atrapa. Si lo observas, se disuelve. Lo mismo ocurre con la necesidad de controlar. La mente dice, esto no debería ser así, esto no puede pasar, yo necesito que esto cambie. Y mientras alimentas esos pensamientos, te enredas en la frustración. Pero si simplemente observas sin intervenir, descubres que todo pasa por sí mismo. La vida no necesita tu supervisión. La flor florece sin esfuerzo. El sol sale sin que nadie lo ordene. El corazón late sin que lo controles. Cuando confías en ese orden natural, el ego pierde su dominio. El control es la negación del misterio. El ego teme lo desconocido porque no puede predecirlo. Pero el misterio es la esencia de la vida. Cada instante es nuevo, irrepetible, imprevisible. No saber es la verdadera libertad. Cuando aceptas no saber, la mente se relaja. Ya no necesita fabricar explicaciones ni asegurar el futuro. Vive el momento presente con atención plena. Esa es la puerta a la sabiduría. La necesidad de control desaparece cuando reconoces que el universo no es caótico, sino infinitamente sabio. Lo que parece desorden a la mente limitada es en realidad armonía desde una perspectiva más amplia. El deseo y el control también son responsables de gran parte del sufrimiento colectivo. Las sociedades modernas se basan en la promesa del deseo, tener más, lograr más, consumir más. La economía global alimenta la ilusión de que la felicidad depende de lo que posees o de lo que logras. Pero cuanto más se persigue esa ilusión, más vacío se siente el ser humano. El mundo externo se llena de cosas, pero el mundo interno se vacía de sentido. El budismo ofrece una alternativa radical, la renuncia voluntaria a la ilusión. No significa retirarse del mundo, sino relacionarse con él desde la conciencia, no desde la compulsión. Significa disfrutar de lo que la vida ofrece sin convertirlo en una necesidad. El control, por su parte, se manifiesta en la obsesión moderna por predecir, organizar, dominar la naturaleza. Queremos que todo sea medible, calculable, previsible, pero la vida no se deja encerrar en fórmulas. La pandemia, las crisis, los cambios climáticos, los imprevistos personales nos recuerdan una y otra vez que no tenemos el control. Y en lugar de aceptar esa verdad con humildad, muchos se llenan de ansiedad o enojo. Sin embargo, para el practicante budista, cada evento inesperado es una oportunidad para practicar la confianza. No una confianza ciega, sino una confianza basada en la observación de que la vida siempre encuentra su equilibrio. Cuando el ego se rinde, la existencia se vuelve aliada. Una mente que ha comprendido la ilusión del control ya no teme.
no porque tenga garantías, sino porque sabe que la seguridad absoluta no existe. El miedo desaparece cuando aceptas que la vida no puede ser controlada, solo vivida. Cada instante es un salto al vacío, y en ese vacío se revela la plenitud. El deseo de controlar surge del miedo a desaparecer, pero cuando descubres que no eres el personaje que teme, sino la conciencia que observa, ya no hay nada que perder. Lo que eres no puede ser tocado por las circunstancias. Puedes perder tus posesiones, tus relaciones, incluso tu cuerpo, pero no puedes perder la conciencia misma que observa todo eso. Esa conciencia es el verdadero hogar del ser. El desapego del deseo no significa eliminar toda motivación, sino transformar la raíz de la acción. En lugar de actuar desde la carencia, actúas desde la plenitud. Ya no haces para obtener, haces para expresar. Ya no buscas resultados, permites que el resultado fluya. Esa es la libertad interior. En ese estado, el trabajo, las relaciones, la vida cotidiana se convierten en meditaciones. Todo se vuelve parte del flujo de la existencia. No hay esfuerzo innecesario, porque no hay resistencia. La energía que antes se gastaba en controlar se transforma en presencia. La mente deja de proyectarse al futuro y descansa en el ahora. Y en el ahora no hay deseo, porque el presente ya es suficiente. El deseo y el control pierden su poder cuando se los mira de frente. Mientras permanecen inconscientes, gobiernan tu vida, pero cuando los observas, se vuelven transparentes. Entonces, puedes usarlos sin ser usado por ellos. Puedes desear algo con ligereza, sabiendo que si no llega, no pasa nada. Puedes planificar con inteligencia sabiendo que los resultados no te pertenecen. Ese es el equilibrio del camino medio. Actuar sin apego, desear sin ansiedad, vivir sin resistencia. El ego se disuelve gradualmente en esa práctica. Al principio lucha, quiere recuperar su dominio, pero con cada acto de entrega se debilita. Hasta que un día descubres que ya no reaccionas como antes, que algo dentro de ti confía más, teme menos, necesita menos. Y en ese momento sientes la paz que no depende de las circunstancias. Esa paz no es euforia ni emoción, es una serenidad profunda, una presencia silenciosa que te acompaña en todo. Esa es la señal de que el deseo ha perdido su dominio y el control se ha rendido. En última instancia, la libertad del deseo y del control es la libertad del ego. Cuando el yo deja de ser el centro de la experiencia, el universo entero se convierte en hogar. No hay dentro ni fuera, no hay mío ni tuyo, no hay ganar ni perder. Hay solo el flujo de la vida, danzando eternamente. El Buda describió esa experiencia como nirvana, la extinción del fuego del deseo. No una aniquilación, sino una liberación. El fuego no se apaga por falta de combustible, sino porque la mente ha dejado de alimentarlo con la ilusión del yo quiero. Cuando entiendes esto, vives de otra manera. Ya no persigues, no impones, no te resistes. Observas, fluyes, permites. Actúas con amor, no con necesidad. Disfrutas sin depender. Y si algo se va, sonríes, porque sabes que todo lo que es real nunca puede perderse. El deseo era un sueño, y al despertar, descubres que nunca te faltó nada. El ego siempre buscará volver. Es su naturaleza. Cada día, de alguna forma, intentará hacerte creer que sin control, sin deseo, sin esfuerzo, no eres nada. Pero en cada respiración consciente, puedes recordarte que no eres ese pensamiento. Eres la conciencia que lo ve pasar. Cuando eliges no creerlo, el ego pierde fuerza, y con el tiempo, su voz se vuelve tan tenue que ya no puede perturbar tu paz. Soltar el deseo es la mayor rebelión. Soltar el control es la más profunda rendición. Ambas te devuelven a la esencia, al estado natural del ser, presencia pura. En ese estado no hay lucha, no hay búsqueda. Solo hay vida, tal como es, y eso es suficiente.
Suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo las enseñanzas del Buda pueden liberarte del deseo, del miedo y de la ilusión del control, llevándote hacia una vida de verdadera paz interior y plenitud espiritual. El vacío y la libertad interior. Comprender que nada te falta. Cuando el Buda habló del vacío, muchas personas lo malinterpretaron. Algunos pensaron que se refería a una especie de nada absoluta, una negación de la existencia o una visión pesimista del mundo. Pero el vacío del que hablaba el Buda, el Shunyata, no es un vacío de destrucción, sino un vacío de ilusiones. Es la comprensión profunda de que todo lo que percibimos carece de una identidad fija e independiente. Nada existe por sí solo, separado del todo. Todo es interdependiente, cambiante, fluido. Comprender el vacío es comprender que nada tiene una esencia permanente y por lo tanto nada puede poseerse realmente. Esta comprensión no lleva a la desesperanza, sino a la libertad. Porque cuando ves que nada te pertenece, descubres que nada te falta. El vacío no es una ausencia, es una plenitud que trasciende las formas. Es como el espacio que permite que las cosas existan. Sin espacio no habría objetos, sin silencio no habría sonido. Sin vacío interior no habría libertad. El sufrimiento surge cuando llenamos ese vacío con cosas, ideas, deseos, apegos. Intentamos tapar el silencio con ruido, el espacio con posesiones, la soledad con relaciones, la inseguridad con control. Pero cuanto más tratamos de llenar, más profunda se hace la sensación de carencia. Es como si el alma, al verse rodeada de peso y ruido, olvidara su naturaleza liviana y silenciosa. Buda enseñó que solo cuando dejamos de intentar llenar el vacío, podemos experimentarlo tal como es, un campo de paz infinita. La mente teme el vacío porque lo asocia con la pérdida, con la ausencia de significado. Pero el vacío no es pérdida, es potencial, es la fuente de todo lo que existe. Del silencio surge la música, del espacio surge el movimiento, de la quietud surge la vida. El problema es que nuestra mente, acostumbrada a aferrarse, no puede soportar la sensación de no tener nada. La identidad del ego depende de lo que posee, incluso si lo que posee es sufrimiento. Prefiere sostener una historia triste a enfrentarse con el espacio abierto de la libertad. Pero el camino budista invita precisamente a mirar ese miedo, a entrar en el vacío con atención plena, a descubrir que el vacío no destruye, sino que libera. Cuando un meditador se sienta en silencio, al principio la mente se resiste. Surgen pensamientos, recuerdos, inquietudes. Todo lo que estaba oculto en la superficie aparece. Pero si el meditador permanece atento, sin aferrarse a nada, poco a poco esos contenidos se disuelven. Lo que queda no es la nada, sino una conciencia pura, espaciosa, sin límites. Ese es el vacío del que hablaba el Buda, la realidad desnuda de conceptos, libre de interpretaciones. En ese estado no hay yo ni mío, solo hay presencia, y en esa presencia no falta nada, porque no hay nadie que pueda carecer de algo. Comprender el vacío es el punto más alto del desapego. Es darse cuenta de que toda forma, sea un pensamiento, una emoción, un cuerpo o una relación, es transitoria. Lo que consideramos sólido es solo una combinación temporal de elementos. Tu cuerpo está hecho de agua, tierra, fuego, aire y conciencia. Tus pensamientos están formados por memoria y percepción. Nada de eso tiene existencia independiente. Si quitas uno de los elementos, la forma desaparece. Entonces, ¿qué sentido tiene aferrarse a algo que no tiene sustancia propia? El vacío no niega las formas, solo revela su naturaleza interdependiente. Y cuando ves eso con claridad, dejas de luchar, dejas de querer retener, dejas de querer definirte. El sufrimiento humano se origina en la identificación con lo limitado. Decimos, yo soy esto, o yo tengo esto,
Y cuando esto cambia o desaparece, sentimos que perdemos una parte de nosotros. Pero si comprendemos que nuestra verdadera naturaleza no depende de las formas, ya no hay miedo. El vacío revela que no somos el cuerpo, ni la mente, ni las circunstancias. Somos la conciencia que observa todo eso, y esa conciencia no puede ser dañada, no puede morir, no puede faltar. Por eso, quien ha comprendido el vacío vive en una libertad que no depende de nada externo. Puede tener o no tener, puede estar rodeado de personas o estar solo, puede triunfar o fracasar, y nada altera su serenidad. En la enseñanza budista, el vacío se compara con el cielo. Las nubes vienen y van, pero el cielo permanece. Las nubes pueden cubrirlo, pueden oscurecerlo, pero nunca lo tocan realmente. Así es la mente del ser despierto. Los pensamientos, las emociones, las experiencias son como nubes, cambian constantemente. Pero detrás de todo eso hay un espacio inmutable, claro, infinito. Cuando te identificas con las nubes, sufres. Cuando te identificas con el cielo, eres libre. El vacío no significa ausencia de vida, sino libertad de identificación. En la vida cotidiana, experimentamos el vacío de muchas maneras sin darnos cuenta. Cuando miras un atardecer y tu mente se aquieta por un instante, cuando escuchas una melodía y te pierdes en su belleza, cuando contemplas el mar y sientes que no hay separación entre tú y el horizonte, en esos momentos estás tocando el vacío. Es el instante en que desaparece el yo y solo queda la experiencia pura. El vacío no está en algún lugar lejano, está aquí, en el silencio entre un pensamiento y otro, en la pausa entre una respiración y la siguiente. Pero como la mente teme detenerse, rara vez lo percibimos. La práctica del desapego consiste en familiarizarse con ese espacio. En lugar de llenar cada momento con actividad, con estímulos, con pensamientos, aprendes a quedarte quieto. Y en esa quietud comienzas a sentir algo que no habías sentido antes. Una paz sin causa. No es la paz de porque todo está bien, sino la paz de aunque todo cambie, hay algo en mí que siempre está bien. Esa paz es la manifestación directa del vacío. No proviene de obtener nada, sino de soltarlo todo. El vacío es libertad, porque en él no hay posesión, ni comparación, ni deseo. Es un estado de ser donde la mente ya no necesita justificarse ni demostrarse. El ego desaparece porque ya no encuentra nada a lo que aferrarse. Y cuando el ego desaparece, la vida se vuelve extraordinariamente simple. Comer es solo comer. Caminar es solo caminar, respirar es solo respirar. No hay preocupación por el pasado ni ansiedad por el futuro. Todo lo que existe es este instante, y este instante es suficiente. En la comprensión del vacío también se encuentra el fin del miedo. Tememos porque creemos tener algo que perder. Tememos la muerte porque creemos ser el cuerpo. Tememos la soledad porque creemos necesitar a otro para existir. Tememos el fracaso porque creemos que nuestro valor depende del resultado. Pero cuando ves que nada de eso es permanente, el miedo se disuelve. No porque te vuelvas insensible, sino porque comprendes que la vida y la muerte, la ganancia y la pérdida, la unión y la separación son solo movimientos del mismo océano. No hay nada que proteger, porque nada puede ser realmente destruido. Todo se transforma. Buda enseñó que el vacío es inseparable de la compasión. Al comprender que nada tiene existencia independiente, entendemos que todos los seres están conectados. Tu felicidad depende de la de los demás, y su sufrimiento también te pertenece. Esta visión disuelve el egoísmo y despierta una compasión natural. Ya no amas para poseer, amas porque comprendes que el otro eres tú. El vacío no aísla, une. La separación es una ilusión creada por la mente. Cuando el corazón despierta,
el amor se expande hacia todo, sin preferencias ni condiciones. Muchos temen que si aceptan el vacío se volverán apáticos, que dejarán de tener pasión por la vida. Pero ocurre lo contrario. Cuando comprendes que nada te pertenece, disfrutas de todo con mayor intensidad. Comes sin ansiedad, amas sin miedo, trabajas sin carga. El vacío no mata el deseo natural de vivir, lo purifica, lo transforma en un fluir espontáneo, libre de apego. Actúas, creas, compartes, pero sin la necesidad de resultados. Y esa ligereza te devuelve una energía inmensa. La vida ya no es una lucha, sino una expresión de gratitud. El vacío también revela que no hay nada que alcanzar. La búsqueda espiritual suele estar cargada de esfuerzo, de metas, de exigencias, pero el vacío muestra que ya estás donde debes estar. No hay un futuro en el que llegarás a ser iluminado. La iluminación es simplemente ver que no hay nada que alcanzar. Ya eres eso que buscas. El vacío es la ausencia de la idea de falta. Por eso, cuando lo experimentas, comprendes que nunca te faltó nada. Lo que te hacía sentir incompleto era la mente comparando, deseando, soñando con otra realidad. Cuando esa mente se aquieta, el ser descansa en sí mismo. Aceptar el vacío es aceptar la vida tal como es. No necesitas que las cosas sean diferentes para estar en paz. No necesitas que las personas cambien, que las circunstancias se acomoden. Todo lo que ocurre tiene su lugar, y tú también. La resistencia se disuelve en comprensión. Entonces, incluso el dolor se vuelve sagrado, porque entiendes que también él surge del vacío y vuelve al vacío. Nada está fuera del todo. Esta visión transforma completamente la manera en que experimentas el mundo. La mente ya no ve enemigos ni obstáculos, solo manifestaciones del mismo principio universal. La libertad interior nace de esa comprensión. Mientras creas necesitar algo para ser feliz, serás esclavo de las condiciones. Pero cuando ves que ya lo tienes todo, porque tú eres todo, nada puede perturbarte. Esta libertad no se puede obtener de fuera, no se puede comprar ni enseñar con palabras. Es una revelación interna, una certeza silenciosa. Es mirar el cielo, el mar, tu propio corazón y saber que no hay diferencia entre ellos. Todo es expresión del mismo vacío luminoso. Los sabios describen el vacío como una plenitud que no depende de contenido. Es como una copa vacía. Su valor no está en lo que contiene, sino en su capacidad para contener. Así también es la mente despierta. No necesita llenarse de pensamientos o emociones para existir. Su valor está en su espacio. Cuanto más vacía está, más puede recibir, más puede reflejar. Una mente llena de juicios no puede aprender. Una mente vacía ve la realidad con claridad. Por eso los maestros Zen dicen que solo cuando la taza está vacía puede llenarse de nuevo. En la práctica, cultivar el vacío significa soltar constantemente. Soltar los juicios, las comparaciones, las ideas fijas. Significa permitir que la experiencia sea lo que es, sin adornos ni rechazos. Si estás triste, observa la tristeza sin nombrarla. Si estás feliz, observa la alegría sin aferrarte. Cada emoción es una ola que surge del océano del vacío y vuelve a él. Cuando las observas sin identificación, te das cuenta de que no eres las olas, eres el océano. Esa realización es la esencia de la libertad interior. La mente moderna teme el silencio porque en el silencio se encuentra consigo misma. Busca distraerse, entretenerse, saturarse de estímulos. Pero el silencio no es un enemigo, es un espejo. Cuando te atreves a mirar en él, ves la verdad. No hay nada que temer, porque no hay nadie separado que pueda ser herido. Lo que eres no necesita defensa. Ese reconocimiento trae una paz tan profunda que todo el esfuerzo de controlar, acumular o proteger se vuelve innecesario.
Vivir desde el vacío es vivir desde la conciencia pura, es actuar sin ego, hablar sin vanidad, amar sin expectativa, es fluir con la vida como una hoja llevada por el río, sin resistencia, sin miedo. No porque seas pasivo, sino porque sabes que la corriente te lleva exactamente a donde debes ir. Cada acontecimiento, cada pérdida, cada encuentro forma parte del mismo diseño. El vacío no elimina la acción, la vuelve espontánea. Ya no actúas por obligación, sino por armonía. Esta comprensión también transforma la muerte. Lo que muere es la forma, no la esencia. El cuerpo es una combinación temporal de elementos que se disolverán en otro. La conciencia que observa no muere, solo cambia de manifestación. Cuando comprendes el vacío, la muerte pierde su poder. No es un final, es una transición. Y vivir sabiendo esto es vivir sin miedo. La libertad interior consiste en aceptar incluso la disolución, porque entiendes que nada real se pierde. El vacío, entonces, no es algo que alcanzar, sino algo que reconocer. Está en ti, en cada respiración, en cada pausa, en cada instante de atención plena. Está en el espacio entre dos pensamientos, en el silencio después de las palabras, en la calma después del llanto. Cuanto más te permites sentirlo, más desaparece la sensación de carencia. Descubres que la plenitud no se encuentra en añadir, sino en soltar. El secreto de la libertad no es tener más, sino necesitar menos. Vivir desde el vacío es vivir con el corazón abierto y las manos vacías. No retienes, no exiges, no acumulas. Agradeces lo que llega y sueltas lo que se va. Sabes que todo es prestado. Los momentos, las personas, incluso el cuerpo que habitas, todo viene del vacío y vuelve al vacío. Pero tú, como conciencia, permaneces. Esa es la gran paradoja. En el vacío descubres lo eterno. Cuando logras ver esto con claridad, desaparece la pregunta ¿qué me falta? Comprendes que el sentimiento de falta era una ilusión creada por la mente comparativa. Nada falta, porque nada sobra. Todo está completo tal como es. Incluso el deseo de iluminarte se disuelve, porque ves que no hay nada fuera de ti que debas alcanzar. Este instante, con su silencio y su respiración, ya contiene la totalidad. El vacío no puede describirse con palabras, solo puede vivirse, pero cuando lo experimentas, reconoces su sabor en todo, en el canto de un pájaro, en el viento sobre la piel, en la mirada tranquila de alguien que comprende. El vacío está en todas partes, sosteniendo todas las cosas. Es la matriz invisible de la existencia, la presencia silenciosa detrás de todas las formas. Comprenderlo es liberarte del engaño de la carencia y vivir desde la abundancia de ser. Así, el vacío no te aparta del mundo, te reconcilia con él. Ves la belleza en lo efímero, la perfección en lo imperfecto, la unidad en la diversidad. Ya no hay nada que conquistar ni nada que defender. La vida se vuelve sagrada en su simplicidad. Y tú, como parte inseparable de ella, te conviertes en testigo agradecido de su danza infinita. Suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda que te guían hacia esta libertad interior profunda, donde el vacío se convierte en plenitud y comprendes finalmente que nada te falta. La no posesión, amar sin aferrarse y vivir sin dependencia. Amar sin poseer es uno de los desafíos más profundos de la vida humana. Desde el nacimiento, la mente aprende a asociar el amor con la pertenencia. El niño cree que la madre le pertenece, el amante cree que el otro es suyo, el adulto cree que las cosas que adquiere son una extensión de sí mismo. Todo el sistema de pensamiento humano está construido sobre la idea de propiedad. Decimos, mi casa, mi pareja, mi éxito, mi cuerpo, mi vida, como si todo ello pudiera realmente ser nuestro. Pero en la enseñanza de Buda, la posesión es una ilusión. Nada nos pertenece,
ni siquiera nosotros mismos. Lo que creemos poseer es solo una combinación temporal de causas y condiciones, una convergencia pasajera de energía que tarde o temprano cambiará de forma. Comprender esto no nos vuelve fríos o distantes, sino libres, porque solo cuando entiendes que nada te pertenece, puedes amar con pureza. El amor que nace del apego está lleno de miedo, miedo a perder, miedo a no ser correspondido, miedo a que cambie la intensidad o la forma. Es un amor que exige, que controla, que se aferra, pero el amor verdadero, el que surge de la comprensión, no necesita poseer para existir. Ama porque su naturaleza es amar, como el sol brilla sin pedir permiso. Ese amor no se agota cuando el otro se va, porque no dependía de la presencia física, sino del reconocimiento de una conexión más profunda. Cuando amas sin poseer, no haces del otro un objeto de deseo o una fuente de placer, sino un compañero de camino. Lo respetas en su libertad, y esa libertad lo acerca aún más. La mente posesiva confunde cercanía con control. Cree que mantener al otro cerca significa retenerlo, pero cuanto más aprietas algo en las manos, más se escapa entre los dedos. Así ocurre con las personas, con las relaciones, con la vida misma. La no posesión es una forma de sabiduría porque reconoce que la vida no puede ser poseída. Puedes experimentarla, apreciarla, compartirla, pero no dominarla. Cada persona que llega a tu vida lo hace por un tiempo determinado, con una enseñanza específica. Intentar retenerla más allá de su tiempo natural es como querer que una flor nunca se marchite. La belleza está precisamente en su fragilidad. Buda enseñó que la dependencia es una de las formas más sutiles de esclavitud. Cuando necesitas algo o a alguien para sentirte completo, te vuelves prisionero. La verdadera libertad no consiste en no amar, sino en no depender. Es poder compartir tu vida sin miedo, sin exigencia, sin carencia. Es estar con alguien porque lo eliges, no porque lo necesitas. En el amor desapegado hay espacio, hay aire, hay respeto por el misterio del otro. Ya no buscas que te llene, porque tú ya estás lleno. Desde esa plenitud, el amor se vuelve un regalo y no una demanda. El camino hacia la no posesión comienza con una comprensión profunda. Nada en la existencia permanece igual. Todo cambia. Las personas cambian, los sentimientos cambian, las circunstancias cambian. Aferrarse a algo que está en movimiento es el origen del dolor. Pero si aceptas la impermanencia como parte del amor, el sufrimiento se disuelve. Amar sabiendo que todo cambia es amar en libertad. No necesitas garantías porque tu felicidad no depende de la estabilidad externa. Eres feliz porque has aprendido a fluir con lo que es. La no posesión no significa indiferencia, no es frialdad ni desapego emocional. Es la forma más alta de amor, porque incluye la comprensión. Cuando amas sin poseer, ves al otro tal como es, no como quisieras que fuera. No lo moldeas, no lo condicionas, no lo manipulas, lo acompañas en su camino con gratitud, sabiendo que no te pertenece. Si decide irse, lo dejas ir en paz. Si decide quedarse, lo recibes con el corazón abierto. En ambos casos, tu amor sigue siendo el mismo, porque no depende del resultado. Esa es la libertad del sabio. Muchos confunden la dependencia con el afecto. Creen que amar es necesitar, que la ausencia del otro es vacío. Pero esa es una ilusión del ego. El amor verdadero no llena huecos, los disuelve. No busca completar, sino compartir. La dependencia nace de la falta de conexión interior. Cuando no te sientes completo, buscas en el otro lo que crees no tener. Y cuando el otro no cumple tus expectativas, lo culpas, sufres, te sientes abandonado. Pero en realidad, nadie puede darte lo que tú mismo no has cultivado dentro de ti. El amor maduro nace de la plenitud interior. Por eso, el primer paso hacia la no posesión es amarte sin condiciones.
Amarte sin poseerte es también un acto de sabiduría, porque incluso contigo mismo no puedes poseer nada. Tu cuerpo cambiará, tus emociones se transformarán, tus pensamientos vendrán y se irán. No hay un yo fijo al que puedas aferrarte. Lo único permanente es la conciencia que observa. Esa conciencia no posee, simplemente presencia. Vivir desde ese estado de presencia es vivir en no posesión. Todo lo que pasa frente a ti, una relación, una alegría, una pérdida, es visto como parte del flujo. Y cuando estás alineado con ese flujo, la vida se convierte en un movimiento de amor sin miedo. Buda utilizó una imagen muy bella para hablar del desapego. El loto que crece en el barro, pero no se ensucia. Vive en el mundo, pero no pertenece a él. Así también el ser humano puede amar intensamente, participar en la vida, pero sin ser arrastrado por la posesión. Puede estar rodeado de belleza sin querer retenerla. Puede disfrutar del placer sin volverse esclavo de él. Puede dar sin esperar retorno. Esta es la esencia de la no posesión. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Cuando amas sin aferrarte, descubres que el amor no desaparece con la distancia. El amor verdadero no necesita contacto constante ni pruebas visibles. Es una vibración que permanece más allá del tiempo y del espacio. Por eso, cuando pierdes a alguien, si has amado sin poseer, no sientes vacío, sientes gratitud, porque comprendes que lo que compartieron no se pierde, solo cambia de forma. El amor no muere, se transforma. El apego muere porque necesita condiciones. El amor perdura porque es su propia causa. La sociedad moderna, sin embargo, enseña lo contrario. Nos dice que amar es tener, que cuanto más posees, más vales. Pero esa idea destruye la esencia del amor. Cuando transformas a una persona en propiedad, dejas de verla como ser libre, y tarde o temprano esa relación se convierte en prisión. Los celos, la ansiedad, el control surgen del miedo a perder lo que crees tuyo. Pero nadie puede poseer un corazón, y cuanto antes lo comprendas, antes empezarás a amar de verdad. El amor libre no teme la pérdida, porque no hay posesión que proteger. La no posesión también se aplica a los bienes materiales. No significa que no puedas disfrutar de lo que tienes, sino que no te defines por ello. Puedes tener una casa, un trabajo, un cuerpo, pero sabes que son impermanentes. No los confundes con tu identidad. Si se pierden, no te pierdes tú. Esa libertad interior te da una paz que ninguna seguridad externa puede ofrecer, porque sabes que lo que realmente eres no puede ser quitado. Cuando comprendes esto, la vida se vuelve ligera. Ya no cargas con el peso de acumular, retener o defender. Das y recibes con la misma alegría. Compartes sin miedo. Si tienes algo, lo disfrutas. Si no lo tienes, también estás en paz. Este equilibrio es la verdadera riqueza. El desapego no es pobreza, es abundancia sin posesión. Es la riqueza de quien sabe que todo está disponible en el momento presente. Amar sin aferrarse también implica aprender a soltar incluso el resultado de tus acciones. Haces lo que debes hacer con amor, pero no te aferras al fruto. Actúas con conciencia, no con expectativa. Así liberas tu corazón de la ansiedad. Cuando plantas una semilla, no puedes obligarla a crecer, solo puedes regarla, cuidarla y luego dejar que la naturaleza haga su parte. La vida funciona igual. Tu papel es actuar desde el amor y el resto no te pertenece. Esa es la no posesión aplicada a la acción. Buda dijo, lo que das con desapego permanece contigo para siempre. Esta es la paradoja del amor libre. Cuanto más das, más tienes. Porque en el dar sin esperar surge una expansión del corazón. Te vuelves más generoso, más luminoso, más vivo. El amor posesivo, en cambio, te encoge, te cierra, te agota. Quien ama para tener,
acaba vacío. Quien ama para compartir, se llena. Esta diferencia marca el paso entre el sufrimiento y la libertad. Practicar la no posesión requiere valentía. Significa mirar cara a cara al miedo de perder. Significa aceptar que no tienes control sobre la permanencia de nada. Pero en esa aceptación descubres una verdad liberadora. No necesitas controlar para amar. No necesitas poseer para disfrutar. Puedes vivir plenamente en cada experiencia, sabiendo que es única y efímera, y al dejarla fluir, la honras. Amar sin depender no significa no necesitar nunca a nadie, sino no construir tu felicidad sobre la presencia del otro. Puedes compartir, apoyarte, crear vínculos profundos, pero desde la conciencia de que cada ser tiene su propio camino. Si te aferras, bloqueas el crecimiento. Si permites, ambos florecen. El amor libre no es un intercambio, es una expansión. Cuanto más das, más creces, porque al amar sin condiciones, te acercas a tu verdadera naturaleza. Vivir sin dependencia también es un acto de autoconocimiento. Cuando no necesitas del otro para sentirte completo, descubres tu verdadera fuerza. La soledad deja de ser una amenaza y se convierte en compañera. Aprendes a estar contigo mismo sin miedo, a disfrutar del silencio, a escucharte. Entonces, si llega el amor, no llega para llenarte, sino para acompañarte. Y si se va, no te destruye, porque no te define. Esa estabilidad interior es el mayor regalo del desapego. El camino de la no posesión es el camino del equilibrio. No rechazas el mundo, pero no te esclavizas por él. No evitas el amor, pero no lo conviertes en prisión. No renuncias a las cosas, pero no las adoras. Eres libre entre los extremos, y esa libertad no te aleja de la vida, te acerca más a ella, porque puedes experimentarla sin miedo. Cuando nada te posee, todo te pertenece. Los maestros Zen solían decir, el hombre que nada posee es dueño del mundo. No porque tenga poder sobre las cosas, sino porque nada puede dominarlo. Quien no necesita retener, vive en abundancia permanente. No hay ansiedad, no hay miedo, no hay lucha, solo gratitud por lo que es. Amar sin poseer te convierte en parte del flujo natural de la existencia. Ya no hay separación entre tú y la vida. Eres uno con el todo, y cuando vives así, descubres que el amor no necesita ser buscado ni protegido. Es la esencia misma de tu ser. No lo das ni lo recibes, simplemente eres amor. Desde ahí, cada encuentro es sagrado, cada mirada es suficiente, cada momento es completo. La no posesión no es una práctica aislada, es el corazón de la libertad espiritual. Suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas budistas que te conducirán hacia un amor más libre, una mente más ligera y una vida sin dependencias, donde amar sin poseer se convierte en la forma más pura de sabiduría.